¿Qué onda? Bienvenidos al podcast, al canal de YouTube. Normalmente estoy viendo un libro de la Biblia y he tenido pocas entrevistas. Antes es algo que hacía muchísimo más, pero cuando volví a empezar el rollo del podcast dije, quiero mantener al principio las entrevistas bajas porque quiero como que agarrar un poco de identidad. Pero se me hace muy padre que primera entrevista un poco más larga tuve a Quique Torres, pero fueron como 10 minutos y fue súper improvisado. Se me hace padre poder sentarme con un amigo, platicar. Entonces, Leo Lozano, si no lo ubicas, él es un pastor dentro del movimiento metodista en Texas. Y estoy en Texas, vine vacaciones familiares. Ayer se regresó mi familia, me voy a quedar unos días acá ahora de chamba. Y le escribí, le dije, hey, hay que ir a comer y a ver si grabamos algo. Entonces, feliz de tenerte. Pero no solamente es pastor de una iglesia, sino que tiene varios años haciendo un podcast que se llama Cosas Comunes, que si no lo has visto es excelente. De hecho, hablando con Josiah Hansen, que quizá es el podcastero más conocido dentro del mundo cristiano, yo creo que sí. Él me dijo que el mejor podcast del mundo cristiano es Cosas Comunes. No sé si él te lo ha dicho a ti directamente, pero... Sí, me ha mentido. Y creo que la razón que es tan bueno tu podcast es porque haces tu tarea, está muy bien investigado. Gracias. Y dos, es súper constante. Y creo que... no me acuerdo cuál es el autor, pero eso es súper famoso de el rollo de que no eres un experto en nada hasta que le dedicas 10,000 horas. Malcolm Gladwell, si no me equivoco. No es Malcolm Gladwell, porque soy súper fan de Gladwell. Entonces, él lo citó nada más. Probablemente, porque si fuera Malcolm Gladwell lo sabría. Sí. Pero es algo como conocido en el mundo del profesionalismo, del deporte. Que no te puedes llamar un experto en nada hasta que le dedicas 10,000 horas a eso. Sí. Entonces, cuando lo piensas en predicar, pues una predicación son 35 minutos. Entonces, para llegar a 10,000 horas, o sea, está casi imposible a menos de que le dediques un chorro de tiempo. Pero podcast es un poco diferente porque tus podcasts son más de una hora normalmente. Sí, alrededor de. Y dediquémosle no solamente las 10,000 horas de hablar, sino de todo el proceso del podcast, de prepararlo, de pulirlo, de darlo, de editarlo. ¿Escuchas tus podcasts después de que los haces? Sí. ¿El 100% del tiempo? No. Cada vez lo hago menos, pero antes sí lo hacía de que todo el tiempo. Y era pues para... ¿sabes? Evaluarte, ¿no? Así como que, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? Y cosas por el estilo. Entonces, sobre todo los primeros par de años, sí lo escuchaba. Y sobre todo cuando eran entrevistas. Porque, no sé si te ha pasado, que cuando estás en entrevistas con alguien, pues estás en el momento y terminas y... hay muchas cosas que no te acuerdas, ¿no? Porque estás ahí. Entonces dije, déjame ver qué fue lo que dijo Jesse, qué fue lo que dijo Jonathan o lo que sea, ¿no? Y entonces, sobre todo eso, siempre sí los escuchaba para otra vez, como que saborearlos otra vez, ¿no? Entonces, eso también le agrega un cúmulo a este tiempo de preparación. Es chistoso. Yo cuando empecé a predicar, me empecé a escuchar y es la peor experiencia del mundo. Cuando no estás acostumbrado, a ti mismo. por ejemplo, a tu propia voz. Pero yo tenía, a lo mejor, por bendición de Dios, una ceguera a lo malo que era. Yo predicando me sentía acá bien mejor. Pesado. Y me acuerdo que después lo veía y decía, no manches, o sea, es prácticamente incoherente y cringe. Que es súper cringe, o sea, qué gracia de la gente. Pero eso te ayuda también a crecer y es chistoso porque cuando estaba pastoreando y predicando ya no escuchaba mis sermones, pero ahorita que empecé con los podcasts es una experiencia tan diferente no tener una audiencia y grabar a una cámara que no tienes, hay un feedback, hay una participación de la audiencia que te hace ver cuando los estás perdiendo o cuando vas muy lento o cuando estás perdiendo la secuencia y necesitas tuiquearle con una historia o con algo chistoso, como que agregarle momentum a esos momentos lentos. Pero en ese momento no lo tienes. O sea, tu único termómetro de cómo va es lo que tú sientes. Y tú puedes sentir que está súper chido y después escucharlo y decir, chino, estuvo chido. A mí me pasaba en la escuela, dude, que salía de un examen y de que, man, 10. Y luego te lo entraron
58. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? Exacto, o sea, nosotros como autoevaluadores Sí, sos pésimos. somos mejores en retrospectiva Sí. que en el momento, porque en el momento podemos decir, y eso pasa mucho también predicando, que dices, qué buena prédica, Ajá. y no hay como este rollo, o más bien lo que a mí me ha pasado mucho es que siento que hay una mala prédica. Y cuando hay una mala prédica, se me acercan más personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Algo que dijiste me impactó, o Dios realmente me habló. Está bien loco. Ujú, y es muy curioso cómo somos jueces un poco Sí. ciegos a veces Sí, a nuestro sí. propio desempeño. Entonces, en mi Instagram puse hace unos días que iba a estar hablando contigo Yep. y pusieron varias cosas, Sí, pero sí. empezando hablando de la cantidad de episodios que tienes. ¿Cuántos episodios tienes? Mira, en cosas comunes estoy grabando ya el 264. Es de una cosas comunes. locura. Pero fíjate, hace como, creo que como año y medio, 2 años, Jesse me preguntó de que, hey, dude, en todos los diferentes podcasts que tienes, porque tengo varios podcasts a la vez, algunos cíclicos, algunos de que empecé, terminan. Y Aprovecha nuevos. para hablar de los que tienes De los que ahorita, tengo para que ahorita. si alguien tiene curiosidad y lo quiere checar, Ya, es un buen sobres. momento para... Sí, mira, cosas comunes es, como dices, es el principal, ¿no? Tengo ya 4 años haciéndolo. Pero ahorita tengo un podcast también que se llama The Chosen, Caminando con el Elegido. Y es un podcast basado en la serie The Chosen. Si no la han visto, se la súper recomiendo. Yo Es todavía una- no la veo. Dude, yo la resistí como por 3 años. Tengo un amigo de Canadá que me decía, vato, chécala. Y yo de que, nah, la neta, contenido cristiano es chafísimo, no lo voy a hacer. Pero, dude, no, esta serie sí está de que te la bañaste de buena. Se la recomiendo a todos, The Chosen. Y lo chido es que la puedes ver en un montón de lugares. O sea, pues está en Netflix la primera temporada, pero tú bajas en tu teléfono el app The Chosen. Dude, y no nada más tienen la serie, tienen un montón de roundtables y contenido detrás de escenas y un montón de cosas súper, súper chidas. Entonces, lo puedes ver en cualquier lugar, literalmente. Entonces, otra vez, se la recomiendo. Se apega al texto bíblico de una manera increíble, pero es una serie, ¿no? Entonces tiene que tener vida detrás, ¿no? O sea, es imposible hacer una buena serie solamente pegado al texto bíblico. Pero lo que me gusta es que todo lo que hacen detrás de, o sea, vaya, todos los complementos, por ejemplo, persiguen a Pedro y hablan de la vida de Pedro y su vida matrimonial, etcétera. Obviamente eso no está en la Biblia, pero lo hacen muy apegado al carácter de Pedro. Entonces tienen consultores, un consultor, un teólogo católico, un teólogo evangélico y un teólogo judío. Y entonces siempre el script lo filtran por ellos de que, hey, sí es posible o no es posible. O sea, no estamos diciendo que te la bañaste de malo o es, ok, ya, no está en la Biblia, pero ya, podría ser, no tiene sentido. Entonces hacen un muy buen trabajo en ese rollo. Entonces este podcast simplemente acompaña a la serie. Es un episodio por cada episodio de la serie, ¿no? Y luego tengo... ¿Y ahorita cuántos llevas de eso? Acabo de grabar el 6, va empezando, pero ¿Cuántos episodios por temporada hay? son 8 episodios por cada temporada. Entonces van a ser 24 para cuando ya los alcance, porque ahorita están en el break de tercera temporada. Pero luego empecé otro podcast que es Con la Biblia todo el año. Ahora, por ejemplo, conocemos a Sam Uribe, tipazo. Él tiene un podcast que es la Biblia en el año, ¿no? Entonces, si alguien está tratando de hacer eso, de terminar toda la Biblia en un año, córranle con Sam, chequen el Buenísimo. podcast. Es muy bueno. Buenísimo. Muy, muy bueno. Pero el mío no va por ahí. O sea, el mío simplemente no me interesa terminar la Biblia en el año. Simplemente es todo el año estamos pasando tiempo en la Biblia. Entonces, es cortito, ya ves como nuestras Biblias tienen estos segmentos de que, por ejemplo, estoy empezando en Mateo y empieza Mateo con la genealogía. Entonces, el día 1 leemos la genealogía y una pequeña reflexión. El día 2, el nacimiento de Jesús y una reflexión. Entonces, hay episodios muy cortitos de 2, 3 minutos. Hay unos de 5 minutos, 6 minutos. Pero la idea es esa. A mí me encanta la frase de Eugene Peterson, ¿no? que tiene un libro que se llama Larga obediencia en la misma dirección, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces nos falta mucho. Yo soy 7 y yo soy muy bueno para apasionarme por cosas todo el tiempo. Y entonces ahorita me apasiona una cosa y mañana otra y entonces estoy saltando de proyecto en proyecto y eso no promueve la constancia, ¿no? Pero hay algo bello cuando tenemos esa capacidad de, comprometernos con algo y darle, ¿no? Sí, o sea, con lo de cosas comunes, tener 250 episodios en 4 o 5 años. 4. En 4 años es
o sea, más de 50 al año, Sí. más de 60 al año. Sí, y por hacer referencia tú a Jesse, y Jesse, por ejemplo, Jesse tiene un año más que yo haciendo esto. Y tiene un año más que yo, pero él tiene, apenas acaba de cruzar el de que los 200 episodios. Entonces yo tengo, lo estaba escuchando ayer a Jesse, tengo creo que como 50, 51, arriba de 50 episodios más que él en un año menos. Y entonces como que, wow, ok, sí, sí he sido constante. Y créeme que es algo de lo que he adolecido toda mi vida. O sea, el que haya podido ser constante con esto, para mí es un testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque, o sea, nunca había logrado hacerlo Wow. en mi vida, ¿no? De hecho, cuando empecé, era uno de mis miedos. Me acuerdo, era un diciembre, yo iba manejando de Houston a Monterrey, luego de Monterrey a Houston, iba escuchando a Esteban Grasmas Conversaciones Descalzas. Y todo el viaje lo estuve escuchando, ¿no? Y al final ya venía de regreso de Monterrey para Houston y estaba en un episodio con Jesse, creo que el segundo de los que tenían por ahí. Y ellos mencionan esto de que, hey, en aquel tiempo no había mucho contenido de podcast en español, contenido cristiano. Dicen, hey, si alguien siente de que, hey, a lo mejor Dios quiere que haga esto, denle, ¿no? Y empezaron a animar a la gente. Y yo sentí algo ahí en ese momento, y me acuerdo que era diciembre, y yo así como que, oh, man, creo que sería un buen tiempo para hacerlo. Pero, ya sabes, miles de miedos y, vato, nadie me conoce, o sea, literal, en ese tiempo ni en mi casa me hacían, todavía, ni en mi casa me hacen, pero era así como que, o sea, no es como que tengo una plataforma, no es como que soy parte de un ministerio enorme o lo que tú quieras. Entonces, ¿quién fregado me va a escuchar? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y etcétera, etcétera. Pero sentí esa convicción de que creo que Dios me está llamando a hacer esto. Pero decía yo, oh, man, ¿y si empiezo y lo dejo tirado? O sea, me voy a sentir bien mal. Y entonces era uno de mis grandes miedos, el no poder ser constante, porque otra vez, en mi vida yo había luchado con eso todo el tiempo. Y entonces lo empecé por obediencia, o sea, otra vez no lo empecé porque, seguro me va a ir súper bien o voy a monetizar o lo que tú quieras. No, cero. Simplemente creo que Dios me llamó a hacerlo y es lo que me ha ayudado a mantenerme constante. El acto de obediencia es, independientemente de los números, independientemente de lo que tú quieras, es, creo que Dios me llamó a hacerlo, vamos a echarle ganas y ya, es... Jesse en un episodio con Taylor. Ajá. Creo que el episodio se llama Una larga obediencia Exacto, sí, en la exacto. misma dirección. Sí. Habla de eso, habla del cuerpo, del contenido. Ya. O sea que quizás semana tras semana es una gotita de las personas que lo están viendo en el momento. Ya. Pero después miras atrás y ves, ok, estoy generando un contenido rico que va a perdurar. Exacto. Yo soy súper de historia. Yeah. Y ahorita estoy escuchando un podcast de la Revolución Rusa. Ok. Y algo que no sabía, y yo soy cero socialista y no me meto mucho en política, entonces no quiero que eso se malinterprete, que Jonathan ama el socialismo. Promueve el socialismo y el comunismo. Pero Karl Marx asumes que era un titán de filosofía. Pero él era prácticamente desconocido. No prácticamente desconocido, pero no era uno de los tops filósofos. Pero su libro lo agarraron personas 50, 70 años después de que él muere y toman sus ideas y son la base para lo que después se convirtió en la revolución más intensa del siglo XX. Y es loco pensar en eso, pensar tan a futuro que no estoy escribiendo esto o produciendo esto únicamente para los que lo van a escuchar el martes, sino para los que lo van a escuchar el martes del 2053, ¿no? Exacto. Y el tener ese filtro. Por ejemplo, yo fui pastor 12 años y para mí era obvio que el contenido que creara, ponerlo en línea para que pudiera alcanzar a más personas. Cuando me bajo del pastorado, había esta cosa en mí que no estoy produciendo ese contenido. Y hay parte en Romanos que dice, deudores somos a judíos y a gentiles. Y yo sentía eso, dije, he invertido tanto tiempo de mi vida capacitándome, preparándome, aprendiendo, que este conocimiento y este aprendizaje no es para mí, es para compartir. Entonces, cuando empecé a tener ahora mi propio canal y mi propio podcast, se ha sido un rollo donde había construido algo mucho más grande en Horizonte. Y aquí casi fue empezar de cero. Sí. Y inclusive hasta mi esposa me decía, oye,
te está viendo bien poquita gente. Y yo como Sí, que, es un- sí, o sea, sé que estoy acostumbrado a las plataformas de Horizonte Sí. que desarrollé por 10 años. Y que al principio, me acuerdo la primera vez que tuvimos un video que tuvo 100 views, Ya. que lo celebramos en la oficina. Sí. Yeah. Pero eso fue hace 10 años, eso fue hace 12 Exacto. años. Ajá. Entonces, toma un tiempo desarrollar Ya. algo y necesitas ser constante. Y Sí. creo que tengo 34 años y los muchachos hoy en día, los niños hoy en día, quieren un reel viral y tener 100,000 seguidores Sí. y que así le dé valor al contenido que están produciendo, en vez de producir contenido de valor. Que Exacto. si pega o no, o si muchos lo ven o no, estás creando algo de valor para la persona que lo vea. Venía en camino, tengo, aparte del Patreon, y tengo personas ahí que están tomando la clase de Apocalipsis. Y una señora, o sea, no sé qué edad tenga, no quiero calcular mal y que esté escuchando Sí, este insultar. podcast, pero una señora que tuvo un problemita con su pago de Patreon y perdió el acceso y me estaba preguntando, perdí el acceso y yo, no, pues, la verdad yo tampoco sé mucho de la plataforma, no, pues checa ahí en el historial de pagos y me escribió en la mañana, ya pude conseguir acceso al contenido. Ay, yo qué bien. ¿Y qué te ha parecido la clase? Y nada más escuchar como su feedback de lo que está aprendiendo en la clase fue bien gratificante. Decir, órale, esta persona está teniendo una experiencia muy chida con la Biblia, aprendiendo. Y son cosas que, o sea, a lo mejor antes yo hacía vlogs y grababa mis viajes y Ajá. mucha más gente veía eso. Sí. O sea, porque es algo que apela a la curiosidad Ajá. general. Sí. Pero Sí. hablar algo de teología, o sea, sí es un nicho muy chico. Muy chico. Yeah. Y quiero tomar eso como long form, como con tiempo. Llevamos casi 20 minutos y ya siento que apenas estamos empezando. Pero todo eso lo digo para decir que uno de los motivantes que tienen algunas personas para ser constantes es lo que dices, el rollo económico o que ven un crecimiento muy grande y que tienen miedo a perder ese crecimiento. Sí. Pero hay otras personas que simplemente tienen esa pasión de ser constantes, de cumplir. Sí. Y una vez más, no me acuerdo si lo dijo Jesse o alguien lo dijo, que cuando creas algo, no vas a hallar tu ritmo hasta 40, 50 episodios después de que empiezas. Sí. Sí, es igual a la hora de predicar, ¿no? Creo que seguramente te pasó a ti. Cuando empiezas a predicar, no sabes ni qué onda y tendemos a imitar a nuestros héroes, ¿no? Y tú tomas prestada su voz hasta que encuentras tu voz. Y está bien, o sea, no hay nada malo con eso. Lo he escuchado de comediantes, hicieron lo mismo. No me acuerdo qué comediante era el que estaba viendo, que dice, hey, al principio yo era... Tom Segura. Y él decía, yo era una imitación barata de Chris Rock y de otro comediante que ahorita no me acuerdo su nombre. Dice, hasta que de repente alguien me lo pointed out, porque dice, ni siquiera se había dado cuenta él que estaba imitando a Chris Rock, ¿no? Y hasta que alguien se lo señala y dice, ay, mira, suenas bien urbano, qué chido. Y él, ¿urbano? ¿Cómo? Y los empezó a ver y dije, no manches, o sea, soy Chris Rock. Pero está bien, o sea, es parte del proceso de crecer, ¿no? Hasta que vas encontrando tu voz y como decía Jesse, sí, 40, 50 episodios adelante vas a decir, ok, ya sé qué onda, ya sé qué quiero decir, cómo lo quiero decir, y eso es súper normal. Y mencionabas tú algo ahorita de esto de las motivaciones, y para mí es súper importante. Mucha gente a lo largo de estos años de repente se acerca y me pregunta que, oye, quiero empezar un podcast, quiero hacer esto, ¿qué me puedes dar de consejos y cosas por el estilo, no? Y una de las cosas que siempre les digo es, examina bien tu por qué. Porque para muchos es, voy a hacer un podcast, ¿por qué? Porque todo el mundo está haciendo podcast. Entonces yo también quiero. Y está chido, pero no es suficiente. Entonces creo que el definir por qué quiero hacer algo es súper importante, porque si no, es muy fácil distraernos con el ritmo de la vida, es fácil distraernos o caer en trampas de, ya, voy a hacer esto y las presiones llegan o las tentaciones llegan. Y no hablo de tentaciones en el sentido mal, sino simplemente de que, ve, aquel está haciendo esto y está jalando, entonces voy a ir a hacer lo que está haciendo aquel. Pero de repente alguien más empieza a hacer viral, lo que sea, entonces voy a ir a hacer lo que está haciendo aquel. Y empezamos a imitar formas, olvidándonos del fondo. Y así como, no, espérate, a ver, ten claro
por qué quieres hacer lo que sea que quieras hacer. No me importa si es, quiero ser pastor, quiero ser podcaster, quiero ser médico, chido. Examina tu por qué, porque cuando la cosa se ponga dura, porque en algún punto se va a poner difícil, eso es lo que te va a ayudar a decir, ya, me está costando, es más difícil de lo que yo pensaba, me está requiriendo más de lo que yo esperaba, pero vale la pena, porque estoy comprometido con el por qué, no nada más el cómo. Y entonces, tener claro tu por qué es importante, porque podemos hacer cosas muy buenas por los motivos equivocados, y eso tarde o temprano te va a terminar saboteando en el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían quizá 3 motivaciones destinadas al fracaso y 3 motivaciones que son puras de corazón, que sí te ayudan a progresar en tiempos difíciles? Ya, mira, yo creo que motivaciones equivocadas podría ser simplemente quiero reconocimiento, ya, quiero plataforma, porque sí, porque, no sé, creo que todos o la mayoría de nosotros luchamos con una necesidad de ser aceptados. Y eso es algo que está en nuestro corazón. Pero entonces cuando hacemos algo nada más por eso, porque queremos validación externa, estás destinado al fracaso. Porque esto te va a llevar otra vez nada más a perseguir eso. Y específicamente en podcast, siento Yeah. que hay muchos que empezaron un podcast en frustración que no se les dio una oportunidad en su iglesia local. Y Yeah. esa es como Sí. la avenida que ellos tienen para sentirse predicadores. Ya. Que por un lado, si tienes el don y no se te han abierto puertas y quieres empezar un podcast, no significa que sea una mala motivación. Claro. Pero si es, le voy a enseñar a mi pastor que sí soy un buen comunicador y que sí me van a seguir las personas. Claro. Entonces ahí es donde entra Sí, y esa es, por ejemplo, esa sería una segunda mala motivación, ¿no? Que te lleva al fracaso, es cuando lo que te motiva a hacer algo es el coraje o la amargura o el enojo, la impaciencia, porque pasa mucho en iglesias, que es quizás el nicho que nos está viendo. Eso pasa bastante. Y a mí me he topado con un montón de gente, o sea, chavitos, dude, de 16 años o 18 años o 20 años o 22 años o lo que sea, y quieren decir algo, o sea, hay una pasión ahí y todo, pero no mucha gente está dispuesta a seguir un proceso. Y acá sabemos, procesos son importantes. Tú fuiste pastor 12 años, pero estoy seguro, y quizá tu proceso fue diferente porque tú eres hijo de pastor. Entonces tú estás metido en esto desde antes de que nacieras. O sea, ya estaba ahí, ¿no? Pero hay gente que llega a una iglesia y tiene su conversión y todo y chido, y de que, hey, creo que tengo un don, quiero hacer esto. Pero, como dices tú ahorita, la generación de ahora lo quiero ya y lo quiero hoy y lo quiero porque sí. O sea, no he hecho nada para merecerlo, ganarlo, lo que sea, pero lo quiero, punto, ¿no? Y creo que eso está muy, muy metido en la cultura de hoy en día, ¿no? Y otra vez, hay procesos, ¿no? Cada iglesia es diferente. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia de nuestra iglesia, pero por ejemplo, alguien que quiere ser pastor en la iglesia metodista, entonces es un proceso largo. Es un proceso de mínimo 5 años. Y quieres aspirar a ser pastor, lo primero es, ok, ¿tienes un año en tu iglesia? Sí, ok, chido. Ve y habla con tus líderes y expresa lo que hay en tu corazón. Te escuchan y es, ok, creo que hay un llamado ahí de parte de Dios en tu vida, vamos a explorarlo, ¿no? Entonces pasas por un proceso de exploración, es como un año en el que estás hablando con gente, vas a un retiro donde te van a dar información y vas a estar ahí con gente que quiere lo mismo que tú, y otra vez es parte de explorar. Al año de que, sabes que creo que si esto es para mí, creo que hay un llamado de parte de Dios en mi vida, chido. Lo normal, alguien que quiere ser ordenado, necesitas ir a sacar tu Master en Divinidades. Es un proceso de como 4 años. O sea, y eso quiere decir que ya terminaste tu universidad. O sea, ya tienes en inglés es tu bachelor's, acá sería tu licenciatura o tu ingeniería o lo que sea, pero tus 4 años de universidad. Después, ve a estudiar una maestría, que te va a llevar de 2 a 4 años. Y una vez que terminas tu maestría, o sea, la parte de la educación es una cosa, pero aparte es el proceso interno de la organización de, otra vez, filtros y mentorías y qué es lo que creemos, por qué lo creemos, etcétera, etcétera. Y ya, si bien te va, si eres cuerda rápido y estás en eso 100%, mínimo son 5 años de proceso para entonces ser ordenados. Hay a muchos que les toma de que 10 años. Y eso no es para llegar a ser pastor titular de una iglesia.
o plantar una iglesia. Bueno, eso es para llegar a ser un ministro. Un ministro oficial. ordenado. Sí. Ajá. Y bueno, y ya que eres un ministro ordenado, ok, a lo mejor se te abre inmediatamente una oportunidad en una iglesia. A lo mejor se tarda un poquito más, ¿no? Mi caso fue un poco diferente. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy un pastor ordenado. Yo no pasé por ese proceso. Yo soy un pastor desordenado, local. Desordenado. Sí, pero yo soy un pastor local licenciado y que yo estoy en ese proceso de ordenación, pero yo puedo ejercer ministerio mientras estoy preparándome. Tiene muchas de las mismas libertades que un pastor ordenado, pero tiene algunas limitantes también. Por ejemplo, yo sirvo a esta iglesia. Nada más. O sea, yo no tengo las credenciales como para, hey, voy a ir a, no sé, a Colorado, a una iglesia ya y poder bautizar gente ya. No, porque estoy asignado a este lugar, ¿no? Para mí, yo vengo del movimiento Calvary. Sí. Y el movimiento Calvary, para los que no saben, fue la frustración de un pastor de estar con todas las limitantes de una denominación. Yeah. Entonces empezó una denominación que cualquier persona de Calvary se rasgaría. Y hay historias exitosas como sí, Calvary, sí. Hay otras muy malas. Pero el caso es que lo que él quería era quitar todos esos procesos que creo que si ves la iglesia en Latinoamérica se parece mucho más a una iglesia Calvary, a una iglesia metodista, porque la mayoría de iglesias pentecostales en México suelen ser muy parecidas a las no denominacionales en Estados Unidos. Sí, exacto. Entonces, yo como un extranjero a este modelo lo veo con un poco de asombro, porque digo, o sea, qué chido, porque hay tantas cosas que suceden malas por acelerar procesos que por algo están esos sistemas, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema porque se me hace que es una buena observación. Porque ya dijiste varias malas motivaciones. ¿Cuál es una buena motivación para seguir adelante? O para empezar algo. Yo creo que una buena motivación sería amor a la gente. O sea, tú mencionabas algo, somos deudores, ¿no? Y algo que Jesús modeló para nosotros es sacrificio. Ir a la cruz para Jesús no fue así como que, estaría chido, es una buena idea, vamos a la cruz, ¿no? No, lo hizo por nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. O sea, para todos aquellos de nosotros que estamos llamados a ministerio, y ministerio puede ser podcast, puede ser ministerio, o sea, totalmente. Pero no se trata de ti. Entonces, una buena motivación es que el centro es alguien más. El centro son otros. Quieres aportar algo a la vida de alguien más. Y es ahí cuando tu interés es genuino sobre la gente, entonces vas a hacer lo que es mejor para la gente, no para ti, ¿no? Y entonces creo que es una buena motivación. Cuando las cosas se ponen difíciles, es por el amor a esa gente. Y tú, le voy a dar. O sea, tenemos hijos. Tú tienes niños, yo tengo niños. No es cómodo o hacemos un montón de cosas no porque es lo divertido, no porque es lo fácil, simplemente es lo que mi hijo necesita. Hoy no voy a dormir yo porque mi niño me necesita que lo esté cuidando, porque está enfermo, porque está batallando con algo, y por su bien, entonces yo voy a, ¿sabes?, a sacrificar algo, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad nos lleva a hacer cosas aun cuando no es conveniente, aun cuando no es sencillo, aun cuando no hay retribución, aun cuando no hay un premio detrás, pero eso no importa. Mi premio es el servirte, punto, ¿no? ¿Cómo tienes ese cambio de mentalidad de ver una audiencia como alguien que te aporta a ti algo, validación, likes, a tú sentir una responsabilidad o un deseo o un cariño hacia la gente para decir, yo te quiero proveer algo a ti? Y siento, lo digo porque pues, estoy rodeado de mucha gente joven que su idea es, necesito una plataforma para poder tener estas cosas y la motivación es poder llegar a tener validación, ya lo mencionaste, llegar a tener monetización o llegar a tener esa identidad de influencer o de podcaster o de youtuber.
Y son muy pocos los que alcanzan eso, Yeah. pero son muchos los que aspiran a eso. Sí. Que no tiene nada de malo querer generar seguidores. ¿Por qué? Yeah. Porque Jesús tuvo seguidores. Yeah, sí. Pero creo que el problema es cuando ves a alguien que te llega a seguir a ti como un fin para un beneficio personal, en vez de como una persona que puede servir. ¿Cómo se hace ese switch? Porque el uno es el natural. El natural Sí. es ver a alguien que te sigue como un recurso y no como un destinatario de tus propios recursos. Claro. Creo que podemos hablar de dos maneras diferentes. O sea, por un lado, creo que hay una parte de liderazgo que es buena, que es necesaria, cuando hay alguien que ha invertido en tu vida y que literal te ha enseñado las formas correctas. Esa es una manera de, hey, mi natural era esto, pero hey, ¿sabes qué? Alguien se ha dado el tiempo de mentorearme, de coacharme y me ha hecho ver lo valioso de esto otro o lo peligroso de esto o lo que sea. Es una forma que creo que es buena, creo que es necesaria tener ese tipo de mentores dispuestos a invertir en la siguiente generación, porque estaba leyendo un libro de Maxwell hace poco, Maxwell de liderazgo, que decía de que, hey, no sabes lo que no sabes. O sea, así de simple, ¿no? O sea, hay cosas que yo no sabía que no sabía. Porque nunca nadie me lo había traído a mi atención, ¿no? Entonces, no me puedes culpar porque no sabía de tal tema. No sabía, no soy mago, no soy adivino, lo que tú quieras. Pero cuando alguien ya lo trae delante de ti, dices, hey, mira, hay una mejor manera de hacer esto. Y es, ok, gracias. No tenía idea. No tenía idea de los peligros de esto y de los beneficios de esto otro. Entonces, por ahí está una parte que creo que sí hay mucha desinformación en nuestra cultura en general. Creo que hay muy malos mentores, hay muy malos seguidores. Entonces, por ese lado podemos hablar de eso. Pero también creo que hay una parte que el Espíritu hace en nosotros. O sea, a final de cuentas, creo que nosotros como cristianos no creemos en simple información. Información es buena, información es válida, pero la transformación no llega simplemente por la información que consumimos. Creemos que transformación viene de parte de Dios, ¿no? Y es algo que el Espíritu hace en nosotros, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, el dejar que el Espíritu haga algo en nuestras vidas, ¿no? Y que nuestras vidas puedan reflejar los frutos del Espíritu. Y entonces esta parte de sacrificio y todo esto es algo que el Espíritu produce en nosotros, ¿no? Entonces creo que es ambas, porque creo que eso también pasa mucho en nosotros como cristianos, que a veces creemos que es esto o esto, y cuando la realidad es que más bien es esto y esto, ¿no? Son complementarias, cosas complementarias. Entonces creo que buena información es necesaria, buen mentoreo es necesario, podemos llamarlo así, buen discipulado, y dejar que el Espíritu haga lo que solo el Espíritu puede hacer en nosotros, ¿no? Porque otra vez hablamos de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es muy diferente a la naturaleza del Espíritu, ¿no? Pero por gracia de Dios podemos vivir bajo el Espíritu, ¿no? Y creo que ese amor por la gente lo pone el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Y es lo que puede ayudarnos a dejar de buscar lo mío, lo propio, lo que avanza mi causa y decir, creo que voy a vivir por la causa de algo más, ¿no? Entonces, no sé. Cuando dije que malas motivaciones se estropean, alguien puede ser constante con malas motivaciones. Uy, sí, totalmente. Pero aquí la pregunta no es si estás produciendo contenido, la pregunta es si estás siendo obediente a Dios, si estás cumpliendo con tu llamado. Y nuestro llamado, uno de los más profundos, es ir y hacer discípulos. Yep. Y no estoy diciendo que un podcast es discipular, pero una de las partes de discipular es y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Que esa transferencia de información, muchas personas lo satanizan y dicen, no, el cristianismo no es información, información te enfría y información te desvía o conocimiento. Pero la realidad es que uno de nuestros mandatos es transferir información. Entonces, cuando lo hacemos con la motivación correcta, no solamente ayuda a tener longevidad, sino que ayuda a nosotros saber que lo estamos haciendo para Dios. ¿Okay? Entonces, hablamos un poco de lo macro, de las motivaciones. ¿Qué tal algo un poco más micro, que son
¿Cómo generas esos hábitos que te ayudan a grabar cuando no te sientes motivado? Ya. Un ejemplo, yo no corro. Intenté correr un tiempo y la verdad no fue hasta hace poco que me di cuenta que corría mal. ¿Sabías que hay gente tan bruta que ni correr sabe? Sí. Y siempre que corría me terminaba lastimando la rodilla, Ajá, sí. la ingle, la cadera. Y vi después que era porque aterrizaba mal. Entonces, si ahorita quisiera correr, yo creo que sí podría correr. Ok. Pero por mucho tiempo yo quise tener el hábito de correr y nunca lo pude hacer. Pero dicen los libros que si quieres empezar a correr, que dejes tus zapatos junto a la puerta. Sí. Y hay muchos libros de esos, ¿no? Hay Sí. uno que se llama El Poder del Hábito, que habla acerca de los detonantes, que por ejemplo, Ajá. las grandes marcas saben que hay ciertas cosas que hacen un detonante. Entonces las marcas para lavarte los dientes, de pasta de dientes, ponen un ingrediente que se siente frío y ese ingrediente no tiene absolutamente nada que ver con limpieza. No. Tiene únicamente con la sensación que cuando Sí. tú te lavas los dientes sientes que tienes la boca limpia porque tienes esa sensación. Entonces cuando sientes que te huele la boca, añoras esa sensación de limpieza, que ni siquiera es una sensación de limpieza, es un químico que metieron para que te hiciera pensar, pero tú deseas eso y eso es lo que te ayuda a lavarte los dientes. Ni siquiera contestaste en concreto cuántos episodios has sacado entonces en general. Dude, sí, ahorita no tengo la cuenta, pero hace como 2 años, cuando me preguntó Jesse eso, llevaba arriba de 500. Y en el podcast de Cosas Comunes iba como en el 100 y cacho, pero en todos los datos que tenía... Deberías de sacarlo, porque deberías de hacer algo para celebrar 1000 episodios. No son muchos que sacan 1000 episodios. Dude, a lo mejor ya los tengo. Qué loco, qué loco. Pero bueno, Sí, entonces no lo sacas checaré. 1000 episodios sin aprender cómo superar esos momentos Sí. de desmotivación. Sí. ¿Cuáles Sí, son algunos hacks? Creo que la palabra porque que sí se usa hay. es hack. Fíjate, hay un libro muy bueno que tiene que ver con hábitos y, perdón, porque el título es grosero en inglés, es Fuck Your Feelings, ¿ok? O sea, manda al carajo tus sentimientos. Y es un libro que escribió un cuate que fue militar en los Estados Unidos, fue un Navy SEAL. ¿David Goggins? No, Ok. no es él, pero es de esta raza. Además, aquí les digo ahorita el autor en un segundo en lo que les sigo platicando. Pero algo que él dice, porque igual, o sea, a todo mundo les cuesta, ¿no? El autor es Ryan Muncie. Okay. Entonces, algo que él mencionaba es, no te das la opción. Muchas veces creo que uno de los males que tenemos es creer que tengo la opción de no hacer algo. Entonces, él como Navy SEAL, o sea, el entrenamiento es tan duro de que, man, es que tengo que hacer esto. No puedo no hacerlo porque no hacerlo va a significar perder la vida en el proceso, ¿no? Entonces, de que, wow, sí, es vida o muerte, ¿no? Entonces, creo que es importante ya cuando hiciste el compromiso mental de que, no, ¿sabes qué? Sí quiero hacer esto. Estructura es muy importante. Definir, ok, tales días voy a grabar, tales días voy a publicar. Porque si lo dejamos así como que, pues, cuando tenga chance, nunca vas a tener chance. Porque siempre va a haber cosas que interrumpen lo que quieres hacer. Entonces, si tú no lo pones en tu calendario, no es importante. Y algo más va a venir a llenar ese calendario por ti. Entonces, tienes que crear los espacios. Tienes que ser muy intencional en crear los espacios para dedicar tiempo a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú vas al gym todos los días y si no me equivoco te paras como a las 5 de la mañana y estás, ¿no? O sea, ¿y por qué te paras a esa hora? Porque a lo mejor en el resto del día ya será imposible para hacerlo. Es curioso porque antes mi rutina era que iba a las 8. Ajá. Pero hubo cambios en mi estructura de vida que ya no me permitía. Entonces ahora la única oportunidad que tengo es así de temprano. Y yo siempre tenía esta duda en mi mente. La mayoría de gente tiene que trabajar a la hora que yo voy al gym. Entonces, si yo tuviera un trabajo que tuviera un horario fijo, ¿seguiría yendo al gym? Y ahora ya puedo comprobar, no, sí iré al gym porque es una prioridad Nada más voy más y temprano. encuentro la forma de hacerlo. Y justo acabas de decir algo muy importante. Si algo es importante para ti, le vas a buscar el espacio. O sea, qué hueva. Yo no me voy a parar a las 5 de la mañana en el gym. O sea, ¿por qué? Entonces no es importante para ti. No, es un ejemplo. Sí quiero, de hecho lo tengo como propósito y lo he hecho unas cuantas veces
Y en esa área de mi vida necesito darle la misma importancia que le doy a otras cosas. Porque literal, es que si no hago eso, yo no puedo ir al gym. Tengo 3 niños chiquitos, 7 años, 5 años, 2 años. Tengo una esposa, tengo un trabajo. Dude, o sea, es imposible. O sea, si no lo hago así, no lo voy a hacer. Ahora, sería otra conversación, pero déjame regresar. Entonces, Sí, si algo es importante, hacks. sí, no me puedo ir por una tangente. Pero si algo es importante para ti, necesitas ser intencional en crear los espacios para que lo puedas hacer. ¿Qué significa eso? No sé, se va a ver diferente para ti como se ve para Jonathan. Pero quiero hacer esto. Dale día y hora. No nada más diga, sí, los lunes voy a grabar. No, los lunes a qué horas vas a grabar. Y dale ese espacio en tu calendario y bloquea. O sea, tan importante es a lo que le decimos que sí como a lo que le decimos que no. O sea, entonces tienes que proteger tus cosas que son importantes. Yo este año empecé a hacer algo que se llama bullet journaling. Y es Bullet journaling. Bullet journaling. Y es simplemente es una agenda diaria donde marcas qué es lo que, otra vez, que lo que importa es, estas son las cosas que tengo que hacer, porque si no, pues se me olvida y ya no las hice y tal. Entonces es algo simplemente visual, tangible, de que, ok, aquí está claro, hoy dije que iba a hacer esto y ya vas marcando qué haces y qué no haces, ¿no? Pero junto con eso, hay una técnica que conocí, que ahorita se me fueron las siglas, pero igual son 3 cositas de que, ok, si esto es importante para ti, entonces tienes que hacer estas cosas. Y GAP, se llama GAP. Y la P en GAP es proteger tu prioridad. Porque otra vez, si tú no proteges tu prioridad, nadie le va a dar prioridad a lo que para ti es prioridad. Porque cada quien tiene sus propias prioridades. Entonces, ¿quieres ser constante? Otra vez, marca el día, marca la hora. Y es un compromiso que tú estás haciendo contigo mismo de que voy a grabar. Y no te puedes dar, es que pues no me preparé. No, hey, dude, ya le pusiste día y hora. Tienes toda una semana para prepararte para eso. Y otra vez es importante, dale, tú dices ahorita, no es nada más me voy a sentar aquí frente al micrófono y pues voy a empezar a hablar a ver qué se me ocurre. No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces tienes que, otra vez, y por eso es importante el por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, define por qué vas a hacer algo, para quién es, de qué se trata. Y entonces, haz la tarea, como decías tú, es importante. Estamos hablando de podcast, pero creo que aplica a cualquier área de la vida. Cualquier área de tu vida. Porque, por ejemplo, yo he empezado algunos negocios, y ningún negocio grande, pero sí negocios que han provisto para mi familia y mucha gente me hace preguntas de negocios. Y la pregunta más común probablemente es ¿cómo empiezo? Ya. Pero subliminal no es cómo encuentro un proveedor, cómo decido un producto, cómo escojo un nombre. La pregunta es cómo, si trabajo de 9 a 5 y tengo familia, puedo empezar a idear y visionar en qué momento. Y eso no es fácil, pero la realidad es que es encontrar huecos y espacios donde puedes ser constante y hacerlo. Algo que yo me he dado cuenta en esta temporada de mi vida, no veo Netflix. Me gusta ver Netflix. No es algo que religiosamente no lo veo. Pero ahorita ya en mi agenda no hay espacio para Netflix. Y una vez más, no estoy en contra y probablemente voy a ver The Chosen y de repente alguien... Pero, por ejemplo, hubo una serie que vi un episodio y dije, la voy a ver porque me encantó. Eso tiene 4 meses. Sí. Entonces, una vez más, no estoy hablando mal de Netflix porque me gusta mucho claro. Lo disfruto y he visto series que me encantan. Pero ahorita tengo una agenda que no le puedo agregar más cosas. Yep. Y estoy feliz con mi agenda porque estoy haciendo cosas en las cuales creo. Ajá, exacto. Y a lo mejor van a haber temporadas donde va a bajar algo que me va a permitir poder hacer algo así. O por ejemplo, si mi esposa viera Netflix conmigo, vería más Netflix. Pero mi esposa tampoco es muy de Netflix y mi esposa tiene un rollo donde se queda dormida si se sienta a ver la tele. Entonces hemos intentado, donde estamos, ya sabes, 15, 20 minutos buscando episodio y encuentras episodio y literal todavía está rugiendo el león de MGM, como se llama la compañía, y ella está dormida. Entonces realmente ver Netflix
es verlo solo. Entonces, que una vez más, no hay nada de malo con ver Netflix solo si te disfrutas tu serie. Pero, sí siento que hay cosas que son prioridad. Y las cosas que pones en prioridad las vas a hacer. Porque tienes que hacerlas. Y eso es lo que dijiste, es un rollo de mindset, de mentalidad. Sí, y es que tenemos que tener claro esto de que el tiempo es limitado. No podemos hacer más tiempo. Hay el tiempo que hay. O sea, cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y no hay más. O sea, no hay un día donde, porque quiero, puedo crear una 25 horas. No existe eso. Entonces, si el tiempo es limitado, ya tenemos que aprovecharlo bien, ¿no? Y como es esto, mi esposa está en una temporada muy parecida a la tuya, donde mi esposa inició un negocio de fotografía hace un par de años. Y literal yo decía, hey, vamos a ver The Chosen juntos. Y me decía, es que neta, no tengo tiempo para ver una serie. Porque, o sea, cuando no está con los niños, cuando no está conmigo, está en el negocio, echándole. O sea, si no está tomando fotos, está editando fotos. Si no está editando fotos, está contactando a un cliente. Si no está contactando a un cliente, está viendo cómo hacer un buen marketing para poder, ¿sabes? Entonces ya no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque para ellas el negocio es importante. ¿Por qué? Porque el negocio nos va a proveer una libertad económica para poder hacer lo que queremos hacer con nuestros hijos. Ni siquiera es para nosotros darnos lujos ni nada. No, es que quiero que mis hijos puedan disfrutar de tal. Y es, pues voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso es importante para ella. Entonces, pum. Y una serie ahorita no es tan importante. Entonces, con eso en mente, o sea, tenemos que ser celosos de nuestros tiempos y de nuestras prioridades. Y entonces, y por ejemplo, tengo un buen amigo que está en Austin, no sé si lo conoces, él se llama Jonás Félix, su familia igual son pastores, tienen iglesia en Guadalajara, y él un tiempo tuvo un podcast que se llama Echo, y pum, le echó, y así fue como yo lo conocí, nos hicimos amigos, y lo dejó de hacer, y todos ahí le tiramos carrilla, que, dude, ¿qué onda? ¿Por qué lo tiraste? Y dale otra vez, y en un punto habló con nosotros, y nos dijo, hey, ¿sabes qué? Es que hubo un tiempo en mi vida en que eso era prioridad para mí. Y le eché ganas, invertí, compré micros y le di. Pero ahorita en este tiempo de mi vida, la neta es que hacer podcast no es prioridad. Y está bien, o sea, no hay nada de malo con eso. Pero lo importante ahí es que él tiene claras sus prioridades. Y entonces, lo que yo le diría a la gente cuando se trata de hacer un canal de YouTube o un podcast o lo que sea es, ¿realmente es importante para tu vida? Es más importante que, you name it, lo que sea, ¿no? Si es así, chido. Y si no es tan importante, entonces no empieces. O sea, si vas a empezar algo para los 2 meses, dejarlo tirado, ¿para qué? Entonces, eso es parte de si alguien quiere arrancar algo, es otra vez, examina tus motivaciones, examina tu por qué y porque va a haber ocasiones que no va a ser sencillo y va a haber ocasiones de que, ok, la única manera que voy a hacer esto es me voy a parar a las 5 de la mañana para ir al gym, porque si no, entonces no existe. Y mi cuerpo, mi salud es importante para mí, entonces no me importa qué haga, me voy a parar a las 5 de la mañana. ¿Y qué implicaciones tiene que te paras a las 5 de la mañana? Estoy seguro que eso implica a qué horas te duermes. Sí, y que comes, y que, o sea, esto es una cadena de hábitos la que genera buenos hábitos, ¿no? Son y otra vez, no es nada más los sís que te das a ti mismo. Es cada que le dices sí a algo, le estás diciendo que no a un montón de cosas. Claro. Y eso es bien importante definirlo. Te va a ayudar. Algunos hacks que a mí me ayudan, por ejemplo, emparejar gustos. Por ejemplo, para mí, me ayuda a ir al gym el saber que voy a escuchar mi podcast favorito o mi libro favorito. Mientras estás. Y yo creo que si no escuchara audiolibros, no sería tan constante en el gym. Porque para mí no es tanto la satisfacción del ejercicio. Me encanta el ejercicio, pero son las dos cosas. Sí. Y para mí, de las decepciones más grandes en la vida, no es cierto, pero una de las cosas que me choca es cuando llego al gym y mis audífonos están descargados. Y la neta siento que perdí la mitad del propósito por el cual estoy ahí. Sí. Entonces, cosas así. Donde puedes unir cosas, hablando otra vez de ejercicio, una cosa que me ayuda mucho a mí a ser constante en el gym es ser constante con la dieta, porque digo, ok, ya comí bien y para maximizar los resultados de haber comido bien necesito hacer ejercicio. Y hice ejercicio
Y para ver los beneficios de haber hecho ejercicio necesito comer bien. Entonces eso es como un ciclo, sí. Yeah. Ok. Llevamos 50 minutos aprox. Yeah. Quería máximo 1 hora porque también quiero respetar su tiempo. Pero otra de las preguntas que surgió y algo que de manera natural ya estamos llegando allá es cómo manejas el tiempo con tu familia. Siendo pastor, siendo una persona que invierte mucho tiempo en esos proyectos digitales. ¿Cómo priorizas tu familia para que no sufran ellos una ausencia, ya sea física o mental, por el ministerio? Sí, y eso es algo que me costó aprender. Tengo 4 años haciendo podcast y tengo 8 años en el ministerio, si no me equivoco, de tiempo completo. No, 9, 10 años. Y al principio me costó mucho. O sea, por el amor, por la pasión al ministerio y todo eso, descuidé muchas cosas. Y descuidé mi salud. Por ejemplo, yo los primeros 2 años de ministerio no tomé vacaciones. Y hasta que un día mi cuerpo me dijo, dude, ya párale, y me tiró a la cama. Entonces, ahí me di cuenta que, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y luego ya después tener hijos y todo eso, igual, o sea, es como que, tengo que hacer cosas diferentes porque sí, no está chido, ¿no? Y por ejemplo, algo que he estado haciendo, y es parte de por qué este año empecé a hacer este diario, el Bullet Journal, porque me di cuenta que necesito organizarme mejor mi tiempo y tengo que respetar mis tiempos y mis espacios. Esos son tiempos de trabajo, estos son tiempos de familia y tarara. Entonces, tengo un horario de oficina. Yo vengo acá a la iglesia casi todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y después de la tarde voy a recoger a mis niños a la escuela y ya voy para la casa. Entonces, ¿todo lo del podcast lo haces en horario de oficina? Sí. Y digo... ¿Y tus jefes? Exacto, tengo esa bendición de que puedo hacerlo. Ahora, cuando no era el caso, igual, hubo un tiempo en el que yo grababa podcast en la noche después de que todo el mundo se dormía. Cuando lo hacía en mi casa. Y era así por lo mismo, porque es que no voy a tocar el tiempo con mis hijos, ¿no? Porque es importante. Creo que los hijos son importantes, no importa su edad, pero sobre todo ahorita que tengo niños chiquitos, sí, claro. En esos años no van a regresar nunca y tengo que honrarlos y todo esto. Entonces, es parte de eso, ¿no? De que reconocer qué es importante. ¿Qué es más importante? ¿Ver y pasar tiempo con mi hijo o grabar algo para que extraños lo puedan consumir, ¿no? Así como que, tengo que ponerlo en la balanza, ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente tienen sus grados de importancia, ¿no? Entonces, igual nada más es definir, la vida puedes definir tu día por bloques, ¿no? Mi tiempo de trabajo, mi tiempo de estudio, mi tiempo de fitness, mi tiempo de ocio, lo que sea. Todo es válido, pero entonces el tener una estructura es muy importante para que puedas darte tus límites y respetarlos. Entonces yo, una vez que llego a la casa, estoy en la casa. Y antes, por ejemplo, yo tenía un problema bien fuerte con mi teléfono. O sea, me la pasaba en mi teléfono. Y era, si mi esposa y yo peleábamos por algo, era por esto. De que, ya deja el teléfono, lo que tú quieras. Entonces llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya, tenerlo conmigo no es bueno. Entonces, cuando estoy en la casa, mi teléfono lo llevo a mi cuarto y lo pongo ahí a cargar y listo. O sea, estoy con mis hijos. Estoy jugando con ellos, estoy platicando con ellos, estoy haciendo manualidades con ellos, lo que sea, ¿no? Igual, por ejemplo, ahora que transicioné a esta iglesia donde estoy ahora, tengo 3 semanas acá. Igual ha sido un proceso de que, necesito hacer un montón de cosas. Necesito crear contenido, necesito hacer cosas para jóvenes adultos, para grupos pequeños, son las diferentes áreas en las que me estoy enfocando. Y entonces han sido 3 semanas de explorar qué voy a hacer, qué días y a qué horas, porque mis días libres, por ejemplo, viernes y sábado yo descanso, tengo que respetar esos días, porque esos días son para mi familia y estas horas son para mi familia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para empatar todo lo demás? Entonces, es simplemente ser muy intencional en entender cuáles son tus deberes, cuáles son tus pasiones y todo, y darle a cada cosa su lugar. Porque si no somos intencionales de planificar nuestros días, otra vez, caos va a reinar y es el mundo el que va a dictar para dónde te va a llevar. No eres tú. Entonces tenemos que ser
aprender a ser dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestras decisiones y decir, esto es importante para mí. Yo decido con quién estoy y cuándo estoy con esa persona, ¿no? Entonces, otra vez simplemente es el reconocer, mi familia es importante, mis hijos son muy importantes, mi esposa es muy importante, entonces tengo que aprender a darles toda mi atención, o sea, estar presente, porque yo antes solía estar en el mismo lugar que ellos, pero no tenían mi atención. Y entonces llegó un punto en que dije, no, esto no está bien. ¿No? O sea, yo no quiero que el día de mañana, 20 años después, mis hijos resientan a su papá porque el podcast era más importante que ellos o la iglesia era más importante que ellos. Y otra vez, las dos cosas son buenas. Podcast es bueno, iglesia es bueno, claro. Ya, pero esta es mi familia, ¿no? Qué difícil lo del teléfono. Yo antes era súper adicto a Instagram. Sí. Y ahora quizás sí lo checo muy seguido así de ver notificaciones pero antes era de estar horas y horas y horas. Y no sé cómo hubo una transición quizá de 1 año y medio para acá, de 2 años, a ya no estar tan dependiente del teléfono. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y en general, cuando Juanito y Miel eran chiquitos, estaba con el... Si ahorita estoy ocupado, estaba 3 veces más ocupado en ese entonces. Y la verdad, es algo que veo ahora y digo, no manches, o sea, esos años irreemplazables, no los perdí, pero no los aproveché. Claro. Y ahora con Joycita, que tiene 1 año y medio, es diferente. Entonces, no lo voy a volver a hacer. Si la tengo conmigo, no voy a agarrar el teléfono. La voy a tener conmigo, la voy a cargar. Yo creo que he cargado más a Joycita que Juanito y Miel en toda su vida. Porque simplemente, y la verdad me da vergüenza eso. Claro. Y es algo que... Pero podemos aprender de esas cosas, ¿no? Y es algo que ahorita por ejemplo, ahorita con Juan a sus 10 años, la cercanía que tenemos, o sea, es un cariño increíble, igual con Miel. Entonces puedes aprender de tus errores y modificar los errores, pero sí, tus hijos, tu esposa... necesitan, hablaste hace un tiempo de cómo hacemos dicotomías, ¿no? Falsas dicotomías, donde decimos es una cosa u otra. Y muchas veces decimos, lo que necesitan tus hijos es más tiempo. Y luego personas dicen, no importa cuántas horas, con que sean tiempo de calidad. Pero la realidad es que necesitan ambos. Exacto. Porque si solamente tienen 1 hora de calidad a la semana, no va a ser suficiente. No es suficiente. Y si tienen 20 horas a la semana, pero estás distraído, tampoco va a ser suficiente. Exacto. Entonces, aprender a estar presente, y es algo difícil. O sea, yo quisiera... El hecho que ya no estoy adicto a Instagram no significa que no soy adicto al teléfono. Y es algo que me frustra, que, o sea, a lo mejor me escuché bien disciplinado diciendo que no veo Netflix, pero veo YouTube. Estoy en TikTok, horas. Entonces, es saber que esas edades no se repiten, y es algo que tengo muy presente. Sí. Yo me independicé a los 17 años. No sé si mis hijos se van a independizar a los 18 años. Para mí fue muy útil el aprender muy joven a rascarme con mis propias uñas, a trabajar. Entonces no estoy en contra de que mis hijos se independicen jóvenes. Pero eso significa que tengo una cuenta regresiva. Exacto. Que si Juanito se quiere independizar a los 18, me quedan 7 años y medio. Y lo que haces con ese tiempo, antes de que se independice, va a... Cuando él se independice, si tuvo un buen tiempo contigo, él va a valorar eso. Y va a ser su vida y ver todo, pero es... el tiempo con mi papá, lo extraño. Y siempre va a estar ahí, ¿no? Versus... te importa un carajo, pues se va a ir a hacer lo suyo y tú no vas a ser una prioridad, ¿no? Entonces creo que al final del día, creo que es bien importante además eso, es entender que la vida no pasa por accidente. Tenemos que ser bien intencionales con ese recurso. O sea, al final del día, me encanta que la Biblia nos llama a ser buenos administradores. Y muchas veces llevamos ese concepto solo a lo económico, cuando en realidad es que aplica para todos los 100%. Recursos que tenemos en nuestra vida. Todos los recursos, ¿no? Tiempo es el más valioso de ellos. Y entonces creo que para quienes estén escuchando, simplemente, reconoce eso. Solamente tienes 24 horas, de 6 a 8 te las pasas dormido. Entonces, con el tiempo que estás despierto, ¿qué vas a hacer para que valga la pena, para que cuente,
para que realmente puedas hacer lo que sea que estás llamado a hacer, ¿no? Entonces creo que pasar tiempo definiendo tus prioridades es necesario. No importa cuánto te tardes, pero date el tiempo de examinar eso. En esta etapa de tu vida, ¿qué es prioridad para ti? Y entonces que tu vida gire alrededor de esas intenciones y para que puedas darle la prioridad y la calidad que necesita. Y disfruta tu tiempo hoy, porque a veces queremos vivir en una etapa que todavía no nos queda, ¿no? Lo mencionamos hace ratito de gente que, no, es que mi pastor no me deja predicar. Tú, tranquilo, tienes 15, o sea, hay tiempo, o sea, tú tienes 34, ¿verdad? Y tuviste un tiempo y ahorita estás en una pausita y al rato viene tu tiempo, o sea, hey, todos tenemos etapas, entonces, tranquilo, entiende la etapa en la que estás hoy, maximízala, porque no va a regresar mañana. Hay un tiempo para ser estudiante, hay un tiempo para ser X, Y, lo que tú quieras, entonces reconoce la etapa en la que estás y sé muy intencional para cultivar esa etapa para que entonces puedas llegar a lo que sigue bien preparado, bien aprovechado y que no lleguemos con tantos de que chino hice esto, chino aquello. Y si ya estás ahí, hey, no hay bronca, cada día es una nueva oportunidad, entonces podemos aprender de nuestros errores, pero aún para eso tenemos que ser intencionales. O sea, esa palabra para mí es muy, muy clave, intencionales. Podemos hacer lo que sea si tiene la correcta intención detrás de. Entonces, Amigo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? En redes, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Usas Twitter mucho? Sí. A mí me gusta mucho, pero nunca lo uso. Sí, no, sobre todo últimamente lo he estado usando cada vez más. Está chido. Leo Lozano HOU en las dos plataformas. Es donde paso tiempo ahí. Twitter, Instagram y bueno, podcast, cosas comunes. Y ahí pueden encontrar y todo YouTube, lo demás. cosas comunes YouTube, también. YouTube, Leo Lozano, si no me equivoco, Leo Lozano TV o algo así. No sé, pero ahí busquen. Sí, Leo Lozano va a salir, o cosas comunes. Sí, va a salir el que ahí. tenga la cara como yo. Porque hay unos vaqueros que nada que ver. Eso me pasa a mí con Jonathan Domingo. Ajá. Domingo no es apellido común en México o en Latinoamérica, pero lo es en las Filipinas. Ándale. Entonces, si buscas Jonathan Domingo en alguna red social, te va a salir 1 billón de filipinos. Filipinos. Ya que los han de tener cosas buenas también. Sí, va. Gracias, amigo. Hey, un placer.